Financiero Seguro. Un espacio de conversación dinámico para la industria financiera. Aprenderemos desde las amenazas emergentes, ciberseguridad, regulaciones del mercado, la evolución de la banca en materia de seguridad, gestión de riesgo, fintechs, hasta lo más nuevo en tecnología de detección y aprendizaje. Cómo aprovechar esta avalancha de tendencias y utilizarlas de mejor manera para un mundo financiero seguro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast especializado en el ámbito financiero y tecnológico. Les habla Juan José Ríos. En esta ocasión tendremos el privilegio de contar con un par de expertos en prevención de fraudes. Y es que hay que mencionarlo, en una era digital donde las transacciones financieras fluyen a velocidades nunca antes vistas. Por lo anterior, la protección de los activos y la confianza de los clientes son pilares fundamentales para cualquier entidad financiera, ya sea un banco tradicional o una fintech emergente. Abordaremos preguntas esenciales sobre la importancia de contar con sistemas antifraude robustos, los principales desafíos al implementar estos sistemas. Buscaremos también entender los indicadores clave a considerar al medir la efectividad de un sistema antifraude y la relevancia de una gestión de datos adecuada en la prevención de fraudes. Para cerrar nuestra sesión, nos adentraremos en un análisis visionario sobre el futuro de la prevención de fraudes. Le doy la bienvenida a nuestros invitados. Comienzo con Mauricio Ramírez. Mauricio, gracias por estar con nosotros desde Colombia. Mauricio es administrador de empresas, también abogado, más de 30 años de experiencia en la industria de medios de pago, consultor en temas de prevención, control, detección y recuperación de fraudes. Nos acompaña también desde Colombia Marta Leuro Villamarín, de la casa, VP de éxito en el cliente y consultora de Plus TI. Además, administradora de empresas y certificación en ISO 22301, gestión de la continuidad del negocio. Y bueno, con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, se ha destacado Marta por el liderazgo y especialización en gestión y prevención de fraude, riesgos y cumplimiento regulatorio, particularmente en el marco de la transformación digital. Es conferencista también en eventos de alto nivel, contribuyendo con mejores prácticas en foros internacionales. Actualmente tiene a cargo en la Universidad Rey Juan Carlos de España la asignatura de Medios de Pago en el curso superior de prevención de fraude en el ámbito de la ciberseguridad y el machine learning. Ha tenido también el honor de ser miembro principal en comités de seguridad de importantes organizaciones como Visa, la Asociación Bancaria de Colombia y CELAES. Sin más preámbulos, entonces damos inicio a nuestro podcast. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Juan José, buenas tardes. Un honor estar en este podcast y atento para este tema tan interesante que nos convoca hoy. Muchísimas gracias, Mauricio. Marta, igualmente de la casa, pero me da muchísimo gusto recibirte una vez más. Gracias, buenas tardes, Juan José, Mauricio. Es para mí también un honor estar compartiendo con Mauricio y poder hablar de este tema tan interesante. Bueno, pues sin más, entonces entremos en materia. Las cifras de fraude según fuentes. Vamos a comenzar hablando del informe de fraude 2022 de la Asociación de Bancos de México, la ABM, que nos dice que el fraude bancario en México tuvo un aumento de aproximadamente el 10% respecto al año anterior. Las operaciones realizadas por Internet representaron alrededor del 60% de todos los casos de fraude. Y también vamos a tomar en cuenta el informe global sobre fraude 2023 de PwC, que nos dice que el 45%, pongamos atención a estas cifras, el 45% de las organizaciones encuestadas reportaron haber sufrido algún tipo de fraude en los últimos 24 meses. El costo total de los fraudes reportados por estas organizaciones realmente deja fría la sangre. Ascendió a más de $42,000 millones a nivel global. Por lo tanto, Marta, comienzo contigo lo anterior, pues nos muestra un panorama alarmante. ¿Por qué crees, Marta, que es esencial contar con sistemas antifraudes en entidades financieras y fintech? Bueno, Juan José, mira, realmente las cifras son alarmantes, son preocupantes.
Pero más allá, la idea es que nos ocupemos y empecemos a trabajar en tener sistemas de prevención de fraude como una estrategia que permita garantizar la solidez, la confiabilidad y la sostenibilidad de cualquier entidad. Y cuando hablo de cualquier entidad, no es solamente del sector financiero o de las fintechs, es absolutamente de todo tipo de empresa. Ninguna está exenta de sufrir un ataque de fraude. Por ejemplo, seguramente ustedes recordarán el reciente caso de la aerolínea a la que le robaron la base de datos. Debe estar enfrentando, además de pérdidas económicas, pues obviamente un riesgo reputacional, pero sobre todo la pérdida de confianza de esos clientes que, confiando en la aerolínea, entregaron sus datos de sus tarjetas o de sus productos y servicios para comprar un tiquete, y resulta que por el no cumplimiento de la normativa, la aerolínea no protegió los datos sensibles de sus clientes y, por supuesto, pues le hicieron ese robo de información. Si bien es cierto que cumplir las regulaciones es fundamental, también lo es que no significa que un sistema de prevención de fraude esté basado solamente en si yo puedo marcar la casillita de que cumplí con la normativa. Las normativas están desarrolladas o diseñadas para ayudar o para apalancar un sistema sólido y que ayude y que haya futuro en la entidad. Por otra parte, también está la experiencia del cliente. Realmente la lealtad del cliente pues está sujeta a qué tanto puedo confiar en la organización. Y por supuesto, un cliente que tenga confianza en nosotros va a hablar mejor de nosotros que aquel que no. Por otro lado, la seguridad de los inversionistas. Por supuesto que si yo puedo como organización, en este caso como entidad financiera o como fintech, garantizar que ese inversionista se sienta seguro, por supuesto voy a tener que va a reinvertir en los productos y servicios, en los planes de innovación que tienen las entidades porque confía en ellos. Y por supuesto que además también las entidades financieras y las fintechs, aun cuando sean organizaciones casi siempre privadas, de naturaleza privada, tienen un papel fundamental en el desarrollo económico de las personas y de los países. El prevenir el fraude está apoyando a construir al menos una sociedad menos vulnerable, que confíe un poco más. El fraude no solamente está afectando a las entidades financieras, sino también a los ciudadanos de a pie. Cada incidente evitado es una pérdida que también se evita y además es una victoria en términos de confianza. No perder es una manera de ganar. Ya para concluir, intentando romper paradigmas, contar con sistemas antifraude va más allá del simple cumplimiento de una normativa. Debe ser una estrategia proactiva que garantice la solidez, confiabilidad y sostenibilidad en la entidad. Es hora de ver el antifraude no como un gasto, sino como una inversión estratégica que permita un futuro mejor para las entidades. Gracias, Marta. Bueno, ya lo mencionas, cómo es una inversión estratégica para el futuro adquirir un sistema de prevención de fraude. En cuanto, por supuesto, ya lo mencionabas, a la confianza para los clientes y sobre todo también inversionistas. Ahora voy con Mauricio. Mauricio, ¿cuáles son los desafíos que puedes platicarnos tú más comunes al implementar estos sistemas antifraude? Gracias. Me parece súper relevante la pregunta porque casi siempre el sueño es tener un sistema antifraude o mejorar el que se tiene. Pero cuando uno ya logra tener una aprobación presupuestal y logra aprobar, que se apruebe el proyecto, pues vienen unos retos que son bien interesantes y que trataría de resumir como en 4 aspectos. Lo primero es pasar de la etapa precontractual a la ejecución, es decir, poder empezar con la ejecución del proyecto. A veces nos quedamos, decimos vamos a implementar el sistema antifraude, pero nos quedamos en los temas administrativos y no avanzamos en la ejecución. Es decir, necesitamos empezar ya y ese es uno de los principales retos a la hora de implementar el sistema antifraude. Lo segundo es poder contar con un equipo de proyecto. Esto no es un tema que sea de una sola área, es algo que es transversal para la organización, para la entidad que está implementando su sistema antifraude. Entonces,
el contar con un equipo de proyecto, un gerente que tenga las competencias necesarias para liderar el proyecto y que facilite la toma de decisiones y haga un seguimiento del cronograma de implementación es algo que es fundamental y que representa un desafío bien relevante. Es decir, todos deberíamos estar trabajando con un objetivo común que no es otro que el de implementar el sistema. El tercer punto es que solito el sistema desde la fase conceptual no va a permitir dar el logro que estamos esperando todos. Es decir, el sistema tiene que ir acompañado de unos recursos y de unos procesos. Es decir, el sistema solo no lo va a hacer, por más automatizado que sea, va a dar unos resultados, pero requiere de personas que tengan una capacitación, que tengan la idoneidad correspondiente y requiere de unos procesos para que se pueda hacer una gestión adecuada. Y el cuarto desafío es el de poderle cumplir la promesa a la organización. Es decir, nosotros cuando lo compramos y cuando fuimos a buscar el presupuesto y las aprobaciones dijimos, oiga, es que necesito este sistema para hacer tal cosa. Es decir, nosotros deberíamos cumplir esos indicadores o métricas que previamente hayamos acordado con la administración. Esos indicadores normalmente están expresados en términos de reducir fraude. Y eso implica poder entrar en plena operación del sistema y lograr una sinergia entre la tecnología, los funcionarios y los procesos de gestión definidos. Entonces, el punto relevante, y me parece importante señalarlo, es que eso no se va a hacer de la noche a la mañana y es uno de los mayores desafíos, porque lograr esa sinergia no es un tema de inmediatez. Quizás ahí se requiere acortar la curva de aprendizaje, pero debería haber una claridad meridiana entre todos los participantes del proyecto y en la organización para entender que el logro de ese resultado no va a ser a partir del primer día de funcionamiento, sino que esas sinergias van a demorar un tiempo. Lo podemos resumir diciendo que deberíamos ser muy claros frente a esas expectativas y entender que el sistema va a requerir una madurez en el tiempo. Gracias, Mauricio. Continuamos en El Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Bueno, Marta, una vez superados los desafíos que ya nos mencionó Mauricio, me refiero pues a contar con un sistema de prevención de fraude ya puesto en marcha. ¿Cómo evaluar, Marta, la eficacia de estos tan importantes sistemas antifraude? Bueno, pues tan importante como contar con un sistema antifraude, pues es poder evaluar su eficacia, ¿no? Entonces, es esencial asegurar el correcto funcionamiento, que se adapte a los constantes cambios en los procesos, en el ecosistema de pagos y adicional a las nuevas amenazas. Clave revisar periódicamente los objetivos del modelo y del sistema. Como decía Mauricio, ¿a qué me comprometí cuando me aprobaron los presupuestos para comprar la herramienta? ¿Qué esperaba de ese sistema? ¿Lo estoy logrando? Y sobre todo si los objetivos están alineados con los de la organización, ahí también tenemos que estarlos actualizando. Entonces, si yo era una entidad financiera meramente emisora de tarjetas de crédito, pero hoy ya estoy generando diferentes productos y servicios en la banca digital, pues los objetivos deben estar alineados a las nuevas necesidades del negocio, no quedarme en lo que yo estaba. Establecer métricas. Las métricas proporcionan una visión cuantitativa del rendimiento del sistema y nos permiten, por supuesto, identificar y compararnos de manera periódica. O sea, estoy identificando las posibles fallas o las posibles oportunidades de mejora o en dónde lo estoy haciendo bien. Evaluar la capacidad del sistema para detectar actividades anticipadamente. Por supuesto que una detección temprana minimiza el impacto financiero y por supuesto me contribuye a todo el tema de mejorar el tema reputacional y generar confianza entre nuestros clientes. Entonces la eficacia del sistema depende en gran medida de la calidad y de la cantidad de datos a los cuales tengo acceso. No se trata de tener muchos datos, se trata de tener los datos suficientes, pero además que sean datos de calidad que me permitan, por supuesto, hacer mejores análisis y mejores ejercicios. Tecnología actualizada. Aquí esto sí que es importante. O sea, yo siempre hablo de evaluar la tecnología y caracterizo y digo que la tecnología debe ser AAA. Debe ser la tecnología adecuada al riesgo que tengo, actualizada y que me permita tener los procesos automatizados. No me sirve de nada tener la tecnología actualizada, pero realmente estoy intentando con una tecnología que no me sirve para atacar X riesgos y ver con qué me invento.
Entonces debe ser la tecnología adecuada a cada uno de los riesgos. Por supuesto, realizar evaluaciones periódicas y preferiblemente a través de un experto, que este experto me ayude a ver cosas que de pronto yo no alcanzo a ver porque como es mi día a día, entonces pues yo ya sé que lo tengo que hacer por ese lado porque tengo X inconveniente y no tengo otra forma de hacerlo, pero esa vista de un experto diferente o ajeno a nosotros, pues seguramente me va a permitir tener una evaluación mucho más idónea, mucho más actualizada, con una visión holística para que yo pueda solucionar ese tipo de inconvenientes. La idea es que nosotros podamos hacer esas evaluaciones que nos permitan identificar y corregir deficiencias antes de que se conviertan en verdaderos problemas. En resumen, pues evaluar la eficacia de un sistema antifraude debe ser un proceso, como lo mencionaba, holístico, que involucre objetivos claros, métricas específicas, acceso a datos de calidad, tecnologías actualizadas, adecuadas y la perspectiva de expertos y, por supuesto, y no menos importante, una capacitación permanente de puertas para adentro y de puertas para afuera. Bueno, en un mundo interconectado, pareciera que la capacitación y la formación están más asequibles o que se puede alcanzar, que se puede conseguir, o se puede comprar o pagarse para las personas, Mauricio. Tenemos muy claro que hay mucha información, pero Marta mencionó que hay que garantizar, y fue la palabra que utilizó, que se hagan campañas de capacitación. Por lo tanto, Mauricio, ¿qué rol consideras que juega la capacitación en la gestión de prevención de fraude? Sí, Juan José, estamos cada vez más interconectados y pareciera que las actividades de capacitación están más a un clic. Y puede ser que eso sea así, pero yo creo que frente a la pregunta concreta, el rol de la capacitación es un rol que es estratégico. Nosotros tendemos a pensar que necesitamos capacitar exclusivamente al personal que se ocupa de la identificación, del monitoreo, de la prevención de fraudes, y quizás esa visión puede ser un poco más amplia. En esa estrategia de capacitación, nosotros nos debemos asegurar que no solo el personal que tiene a su cargo operar el sistema antifraude reciba la información sobre tendencias de fraude, sobre las modalidades de fraude, sino que esa información que antes consideramos que era un top secret o algo que era como un secreto que no debería ser difundido más allá de los muros, por llamarlo de alguna manera, del departamento que tiene a su cargo la prevención, control y detección de fraude con instrumentos de pago. Hoy en día es una visión que considero que debe ser ampliada a otros actores. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay participación de otras áreas como el personal de tecnología, como las áreas de experiencia, como las áreas del negocio, en donde muy seguramente necesitamos tener una comunicación un poco más amplia para que la organización como un todo esté capacitada en todos los temas de prevención y mitigación de fraudes. Entonces, esa visión en donde ese conocimiento está solo a cargo de un área, hoy en día lo tenemos que ampliar. Y la propuesta va un poco más allá. La propuesta es que ya se ha visto que se ha integrado a los clientes en la estrategia de comunicación y estrategia de capacitación. ¿Cómo? Llevando unos mensajes a esos clientes, hablándoles de manera directa, obviamente apoyado en los equipos de comunicaciones de las entidades financieras, de los bancos, de las fintechs, para poder llegar con un mensaje e integrar a ese cliente en la lucha contra el fraude. Es decir, de manera concreta, la actividad de capacitación es una actividad que es vital para la prevención de fraude, para la gestión de prevención de fraude. Y la propuesta es, no solo los funcionarios que operan los sistemas antifraudes deben recibir esa capacitación. Claro, lo deben recibir, debe estar en la hoja de ruta, en los presupuestos de todos los años, que tengamos procesos de capacitación, no solo en el nivel táctico, sino en el nivel tecnológico, y también incluir a los clientes finales en esa estrategia de capacitación para que todos estemos sentados en la misma mesa con un objetivo común, que es la lucha contra el fraude. Bien, continuamos expandiendo el conocimiento sobre el tema. Hace algún momento se mencionó dentro de los temas de evaluación a tener en cuenta en un sistema de prevención de fraude. Me refiero al acceso de datos suficientes y de alta calidad
Marta, por lo cual me permito preguntarte, ¿qué le aporta la gestión de los datos a los sistemas de prevención de fraude? La gestión de los datos se ha convertido en un pilar fundamental. Es tal vez el activo más importante. Yo creo que podemos decir que estamos como en una nueva era, ¿no? Que es la era de los datos. Y por supuesto, para los sistemas de prevención de fraude, su importancia radica en varios aspectos y fundamentales que quiero mencionar. Primero, en la calidad y la cantidad de información. No basta con tener una gran cantidad de datos. Es imperativo que estos datos sean de alta calidad. Los datos precisos y relevantes permiten una detección de fraude mucho más efectiva. Hay que involucrar datos estructurados y no estructurados. Los estructurados entiéndase como aquellas transacciones, los historiales de crédito, el hábito transaccional, que por supuesto ofrecen información directa y fácilmente analizable. Y los no estructurados como son correos electrónicos, redes, todo lo que se comparte en redes sociales, en logs, en chats, que me proporcionan información adicional sobre los comportamientos y tendencias y que me permiten tener un análisis muchísimo más holístico, muchísimo más completo. La gestión de datos me va a permitir alimentar y perfeccionar mis modelos predictivos, que por supuesto combinados con herramientas que hoy en día ya demanda la gestión de fraude de inteligencia artificial y machine learning, ese procesamiento del lenguaje natural permite que los sistemas de prevención analicen grandes cantidades, que ese es el apoyo más importante a gran velocidad que el ser humano no lo ha podido lograr. Y esto nos va a ayudar a detectar y prevenir, por supuesto, mucho más rápido y a mejorar la eficiencia y precisión de los fraudes. Entonces, pues definitivamente la gestión de fraude realmente le aporta muchísimo valor a estos modelos de prevención y mitigación. Mauricio, ¿cómo podemos ahora hablar sobre la medición de la eficacia o, si quieres, le llamamos operatividad de un sistema antifraude? Gracias, Juan José. Son varios los indicadores y hay indicadores que son tradicionales con los que medimos esa efectividad. Uno de ellos es el nivel de falso positivo, que mide el nivel de esfuerzo en esa detección. Comúnmente lo que hacemos es decir X alertas o tantas alertas tiene que generar el sistema para poder identificar un fraude. Eso se conoce como el nivel de falso positivo. El número sería: el sistema genera 20 alertas para finalmente encontrar un fraude, y se traduce en que tengo que hacer 20 contactos con los clientes y encuentro el fraude y tomo las medidas de mitigación. Hay un ambiente cuando estamos hablando de ello, se diferencian en dos aspectos: el nivel de falso positivo, si es en tiempo real o es en near real time. Los números cambian, los niveles tolerables hoy en día a nivel de industria y mejores prácticas son a nivel de falso positivo de ese esfuerzo. Para real time está por debajo de 4 a 1, es decir, 4 contactos efectivos para poder encontrar un fraude, siempre con observancia de poder tener procesos de gestión para que esas 3 transacciones que fueron declinadas de manera errónea en el esfuerzo de encontrar el fraude puedan ser rescatados y con mecanismos de comunicación bilateral, es decir, que las entidades financieras cuenten con mecanismos de comunicación, ejemplos a través de la app, y que reciban mensajes y puedan confirmar si sí o no están haciendo la transacción. Y en el caso de los niveles de falso positivo en near real time, pues los niveles ya son alertas que genera el sistema después de que se realiza la transacción, y los niveles ahí tienen una mayor holgura, que normalmente están por encima de 4 o 5 y deberían estar máximo a 25 a 1. Es decir, un nivel máximo de esfuerzo de generar 25 alertas para poder encontrar un fraude, siendo lo óptimo estar en valores cercanos a los 10 o 15. Otro concepto es el del indicador, es el nivel de la tasa de alertamiento o tasa de rechazo, y es qué tantas alertas genera el sistema o qué tantos rechazos genera el sistema. Los umbrales ahí son fundamentales. Todos estos indicadores de los que estamos mencionando deberían formar parte de un tablero de control que el área que tiene a su cargo el sistema antifraude maneje de manera periódica, quizás con unos dashboards dinámicos, y que pueda hacer una información que le permita realimentar la estrategia. Y finalmente, el de poder costear la operación del área y todo ese esfuerzo que se realiza y llevarlo a un indicador de relaciones de costo-beneficio.
cuánto me cuesta operar el sistema, pagar la nómina asociada, la infraestructura versus cuánto estoy detectando y cuánto estoy reduciendo de fraude. Esto es numérico. Hay otros indicadores que nos llaman la atención y que los dejamos ahí como para poder ampliar el concepto, y es qué tanto le está aportando la actividad de prevención de fraude al negocio, qué tanto el sistema antifraude está aportando. Algunos ejemplos: antes negaba más transacciones y perdía facturación, hoy niego menos y encuentro más fraude. Entonces, estos indicadores, y pueden ser muchos más, pero los indicadores principales son los que estamos enunciando, deben formar parte del seguimiento periódico, como lo anotaba Marta, en donde evaluamos esa efectividad en diferentes dimensiones, desde qué tanto alerto, qué tanto declino, cuál es el esfuerzo para poder encontrar el fraude y cuál es el costo de operar el área versus el beneficio de la detección. Mauricio, mencionabas que la efectividad, además del resultado, pues implica hacer uso eficiente de los recursos asignados. Quiero preguntarte, ¿cuáles son los principales indicadores que se deben de considerar al evaluar la efectividad de un sistema antifraude? La eficacia de los sistemas antifraude hace referencia a dar el resultado. El concepto es diferente al mismo de la efectividad. La efectividad en un sistema de control de fraude no solo es dar el resultado, sino también qué tanto esfuerzo nos cuesta a nivel presupuestal, a nivel de recursos, a nivel de procesos. Normalmente, la eficacia del sistema hace referencia a un porcentaje de detección de fraude, es decir, qué tanto fraude está detectando el sistema o qué tanto dinero estamos ahorrándole a la organización con la implementación de ese sistema. Entonces, aquí lo que señalamos es que lograr la eficacia es diferente a que el sistema y el mismo modelo sean efectivos, porque el uno, como lo mencionaba, hace referencia a dar el resultado y el otro a la utilización de los recursos para poder dar el resultado del que estamos hablando. Entonces, en este momento hay un concepto que es quizás reciente, y es que antes se hablaba específicamente para medir la eficacia de un sistema antifraude, se decía, oiga, ese sistema en cuánto disminuyó el fraude. Hoy en día no solo se hace esa pregunta, sino debemos considerar si esa disminución afectó la facturación y cómo fue la experiencia del cliente en el hecho de la operación del sistema antifraude. Entonces, la eficacia siempre del sistema va a estar asociada en términos de reducción de fraude, qué tanto fraude detecta, qué tanta pérdida estamos evitando, pero no necesariamente eso está relacionado con el esfuerzo o con la combinación de recursos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la implementación de un sistema antifraude. Fascinante, Mauricio, y de gran valor esta visión, este análisis, esta información que nos da sobre la importancia de contar con sistemas robustos para la prevención del fraude. Ahora, quiero plantearle a nuestros escuchas este podcast una mirada hacia el futuro, Marta, por lo cual quiero plantearte, ¿cuál crees que será el futuro de la prevención de fraudes? Bueno, pues yo creo que los sistemas de prevención de fraude deben prepararse desde ahora para evolucionar paralelamente a las tendencias emergentes de los ecosistemas de pago, al rol del negocio, al avance tecnológico, lo que va a definir una dirección hacia la inmediatez. Los consumidores van a demandar cada vez transacciones en tiempo real, que implica para las áreas de prevención de fraude ser capaces de detectar y prevenir actividades sospechosas en milésimas de segundo, sin comprometer la velocidad de las transacciones, pero a la vez sin afectar la experiencia del cliente o generar declinación de transacciones debido a que no tengan bien ajustados sus procesos. La segunda dirección sería la desintermediación. En la medida que se eliminen intermediarios, ya vemos transacciones persona a persona, de un celular a otro, pues obviamente las transacciones se van a volver mucho más directas, lo que significa que las áreas antifraudes deben adaptarse a esa nueva estructura, identificando riesgos en puntos de transacciones menos convencionales, como las que tenemos hoy en día, sino que ya, pues obviamente, su modelo totalmente va a cambiar. Y el tercero, la simplicidad. El cliente va a querer hacer las cosas digamos que a un clic. Realmente por detrás de la escena, pues los sistemas de prevención del fraude, lejos de ser también más simples, al contrario, van a ser muchísimo más complejos y sofisticados para garantizar que esa simplicidad
se pueda dar sin sacrificar la seguridad. El ingreso de nuevos actores de la tecnología y otras entidades innovadoras ingresando al mercado, pues la prevención de fraude debe modular, adaptarse a esas diferentes tecnologías, diferentes plataformas, operaciones, procesos y a clientes que ya no solamente están pidiendo productos y servicios, sino que además también están demandando vivir una experiencia. Hoy en día se habla mucho de eso, ¿no? Y vemos, el mejor ejemplo es que los restaurantes ya no te ofrecen un plato de comida, sino te ofrecen una experiencia gastronómica. Y el cliente del sector financiero va hacia allá, hacia que yo quiero tener una experiencia en el sector financiero. El ingreso de personas que anteriormente pues, no se encontraban bancarizadas va a hacer que esos sistemas antifraude deban ser lo suficientemente versátiles para que puedan protegerlos pese a su poco conocimiento sobre los riesgos financieros e incluso mucho sobre las tecnologías. Entonces, a medida que las amenazas van evolucionando, por supuesto, impulsadas por tecnologías emergentes y muchas tácticas y amenazas sofisticadas con las que nos atacan, pues la prevención de fraude debe optar por un enfoque muy proactivo, utilizando inteligencia artificial, aprendizaje automático y todos los avances para mantenerse siempre un paso adelante. Recordemos que hoy en día los delincuentes nos atacan con las últimas tendencias tecnológicas, mientras que normalmente las entidades financieras van 2 o 3 tecnologías atrás. Esto es uno de los retos que tenemos que superar. Bueno, pues luego de todo lo mencionado, analizado, compartido sobre la información que hemos tenido hasta el momento, ¿qué les parece si podemos, Marta y Mauricio, concluir este mundo financiero seguro? En conclusión, el futuro de los sistemas de prevención de fraude están en constante evolución, reflejando las dinámicas cambiantes del sistema financiero y también de los clientes que han cambiado sus comportamientos transaccionales. Será esencial que estos sistemas sean flexibles, adaptables y sobre todo resilientes frente a las amenazas emergentes de un mundo financiero en constante cambio y además un mundo que cada vez va muchísimo más acelerado, va muchísimo más rápido, que está demandando nuevos productos y servicios, que están ingresando nuevos actores y que finalmente si no estamos preparados desde las áreas de prevención de fraude para sostener y para habilitar a nuestras entidades a que hagan nuevos negocios, pues definitivamente no vamos a estar a la vanguardia. Entonces, ese es el mayor de los retos que nos espera en el futuro, poder seguir siendo palancas para el negocio. Muchísimas gracias a Mauricio por habernos aceptado esta invitación. Juan José, a ti, muchísimas gracias, excelente anfitrión y bueno, nos vemos en la próxima. Mauricio, te escuchamos. Sí, completamente de acuerdo. Yo llamaría la atención a 3 aspectos a nivel de conclusión. El primero, que tenemos que plantear conversaciones en términos de negocio y de la experiencia de cliente. Es decir, son variables que antes quizás en la actividad de prevención de fraudes no estaban de primero en la valoración y hoy en día los necesitamos. Es decir, necesitamos tener comunicaciones fluidas y conversar en términos del negocio, muy seguramente explicándoles cuál es el aporte nuestro en el crecimiento del negocio, en la misma actividad de prevención, control y detección de fraudes. Eso viene acompañadito del tema que menciona Marta de la experiencia del cliente. No vale en este momento, quizás en el pasado tampoco lo valía, pero no lo teníamos así de claro, y era el de dar el resultado. Pero dar el resultado a toda costa no es una opción en este momento. Necesitamos integrar al cliente y saber que todas las cosas que hacemos le aportan al negocio, pero también le aportan al cliente en su experiencia en la utilización de los instrumentos de pago y que si tenemos bien construido nuestro modelo y nuestro sistema antifraude evaluado con algunas de las métricas o variables que conversamos en este podcast, muy seguramente vamos a poder impactarlo de manera positiva. Y lo tercero, que resalto también de lo que menciona Marta, es que necesitamos ser aún más flexibles. Es decir, esto está cambiando a una velocidad que era inimaginable hace 3 o 4 años. Y necesitamos estar todos adaptados, no solo el componente tecnológico,
sino necesitamos estar adaptados y ser flexibles y poder tener con buen recibo que las cosas van a cambiar y van a cambiar más rápido y muy seguramente vamos a tener que tener una mayor dinámica en la actividad de prevención, control y detección de fraude. Pero sé que contamos con los equipos que tenemos las competencias y que si no las tenemos las podemos complementar y que podemos dar el logro que la organización y que los clientes esperan de nosotros. Muchísimas gracias por permitirme participar y en este podcast. Mil gracias a todo el equipo de ustedes, Marta, Juan José. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ambos. Las finanzas, y ya para concluir, y la tecnología son aspectos de la vida cada vez más interconectados. Y conforme estas vayan evolucionando, también lo hará, aunque no lo crean, el fraude. El mejor momento para prepararnos ante el crimen es ahora, y debemos hacerlo a través de fortalecer a nuestros equipos humanos, la tecnología y la data, con la disposición a continuar aprendiendo y mejorando. El esfuerzo siempre será grande, pero este es un precio bajo a pagar por mantener la confianza y la lealtad de nuestros clientes y resguardar la salud del sistema financiero. Soy Juan José Ríos y les espero en el siguiente episodio de Mundo Financiero Seguro. Hasta la próxima.